La cena familiar del aniversario de papá estaba planeada desde hace meses. Yo había insistido en organizarla en mi casa, un departamento modesto pero acogedor que había comprado con mi propio esfuerzo después de años trabajando como contadora. Mi madrastra, Patricia, había protestado desde el principio. No tiene el espacio adecuado para una celebración digna, me había dicho por teléfono 3 semanas antes. Tu padre merece algo más elegante. Algo que refleje su posición. Tragué el comentario hiriente como siempre lo hacía. Papá era gerente de una sucursal bancaria, no un magnate. Pero para Patricia, yo nunca hacía nada suficientemente bueno. Desde que se casó con mi padre cuando yo tenía 12 años, había dejado claro que me veía como un recordatorio incómodo del pasado de mi papá, de su primer matrimonio con mi mamá biológica, quien murió cuando yo tenía 5 años. Tengo todo bajo control, Patricia, respondí con la calma que había perfeccionado en 16 años de convivencia con ella. He invitado incluso al señor Ricardo Mendoza, ese empresario importante que papá mencionó que quería conocer. Logré contactarlo a través de un cliente de mi firma. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Patricia odiaba cuando yo hacía algo que ella no podía criticar fácilmente. Bueno, dijo finalmente, con ese tono cortante que conocía tan bien. Espero que al menos la comida esté a la altura. No queremos avergonzar a tu padre frente a gente importante. La noche de la cena llegó con una mezcla de nervios y anticipación. Había preparado todo meticulosamente. La mesa estaba decorada con elegancia simple, la comida lista, y había contratado un servicio discreto de meseros. El señor Mendoza había confirmado su asistencia esa misma mañana, algo que me había sorprendido gratamente. Era el dueño de una de las corporaciones de inversión más grandes del país, y el hecho de que aceptara venir a una cena familiar casual era inusual. Patricia llegó con papá y mis 2 hermanastros, Daniel y Sofía, ambos en sus 20s. Inmediatamente, los ojos de Patricia escanearon mi sala con esa expresión crítica que había perfeccionado. Es acogedor, dijo, lo cual en su lenguaje significaba pequeño e inadecuado. Daniel y Sofía ni siquiera me saludaron apropiadamente, ocupados con sus teléfonos como siempre. El señor Mendoza llegará en media hora, anuncié, tratando de mantener el ambiente ligero. Papá, preparé tu platillo favorito. Mi padre me sonrió con cariño genuino. Él siempre había sido mi ancla en medio de la tormenta que era Patricia. Gracias, mija. Todo se ve hermoso. No entiendo por qué invitaste a alguien tan importante a este lugar, murmuró Patricia, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Debimos hacer esto en un restaurante de verdad. Ignoré el comentario y me enfoqué en los últimos preparativos. Cuando el timbre sonó exactamente a las 8, mi corazón dio un salto. Abrí la puerta y ahí estaba, Ricardo Mendoza, un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido, con cabello entrecano y ojos que me resultaban extrañamente familiares. Señorita Ramírez, dijo con una sonrisa cálida que no esperaba de un empresario de su calibre. Gracias por la invitación. Señor Mendoza, es un honor tenerlo aquí, respondí, haciéndolo pasar. Mi padre ha admirado su trabajo durante años. Lo que no mencioné fue que yo también lo había admirado. Había seguido su carrera desde la universidad, estudiando sus estrategias de inversión, leyendo cada entrevista. Era una inspiración para alguien como yo, que había empezado desde cero. Las presentaciones fueron cordiales. Papá estaba visiblemente nervioso pero complacido. Patricia, por otro lado, se transformó instantáneamente en la anfitriona encantadora que reservaba para gente que ella consideraba importante. Señor Mendoza, es un placer absoluto, ronroneó, prácticamente empujándome a un lado. Somos una familia muy unida. Mi esposo, nuestros hijos Daniel y Sofía, y bueno. Me señaló con un gesto vago, ella es Catalina, la hija de mi esposo. La distinción no era sutil. Nunca lo era con Patricia. La cena comenzó bien. El señor Mendoza era conversador y amable, haciendo preguntas sobre el trabajo de papá, sobre los intereses de Daniel y Sofía. Cuando me preguntó sobre mi carrera como contadora, Patricia interrumpió antes de que pudiera responder completamente. Oh, Catalina es muy trabajadora, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tuvo que serlo, viniendo de las circunstancias en que vino. No todos tienen las ventajas de nacer en una familia establecida.
Sentí el calor subir a mis mejillas, pero mantuve la compostura. El señor Mendoza me miró con una expresión indescifrable. Las circunstancias del nacimiento no definen el valor de una persona, dijo calmadamente. El carácter y el esfuerzo sí. Patricia rió, ese sonido agudo y falso que usaba cuando se sentía desafiada. Por supuesto, dijo, tomando más vino. Aunque hay que admitir que la familia de origen sí importa en ciertos círculos. La crianza, los valores, la educación que uno recibe desde pequeño. Papá se removió incómodo en su silla. Patricia, no creo que este sea el momento. No, déjame terminar, querido, lo interrumpió, claramente envalentonada por el alcohol y la presencia de alguien importante a quien impresionar. Mira, señor Mendoza, usted es un hombre de mundo. Entenderá que hay diferencias fundamentales entre las personas. Por ejemplo, Catalina. Mi estómago se contrajo. Conocía ese tono. Algo malo venía. Catalina no es realmente nuestra sangre, ¿sabe? Fue adoptada. Su verdadera madre la abandonó en un orfanato cuando era bebé. Viene de un orfanato cualquiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel y Sofía bajaron sus teléfonos por primera vez en toda la noche, con expresiones de shock pero también de cierta satisfacción morbosa. Papá se había puesto pálido, sus manos temblando mientras dejaba los cubiertos. Patricia, ¿cómo te atreves?, comenzó mi padre, su voz quebrándose. Pero yo no podía moverme. No podía respirar. Sí, sabía que era adoptada. Papá me lo había dicho cuando tenía 8 años, con lágrimas en los ojos, explicándome que mi mamá, la mujer a quien llamaba mamá y que había muerto, no me había dado a luz, pero me había amado como si lo hubiera hecho. Pero era un secreto familiar, algo que Patricia había prometido nunca usar en mi contra. Y ahora, delante de todos, delante de un extraño importante, me había reducido a mi origen más doloroso. Por eso es que siempre ha tenido que esforzarse tanto, continuó Patricia, como si estuviera discutiendo el clima. No tiene las ventajas genéticas, la herencia familiar. Es comprensible que sea tan limitada en sus aspiraciones. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no iba a darle esa satisfacción. Iba a levantarme, a irme a la cocina, a cualquier lugar donde pudiera respirar. Pero entonces el señor Mendoza hizo algo inesperado. Se levantó de su silla, y el sonido de su movimiento hizo que todos guardaran silencio. Su rostro, antes amable, ahora mostraba una expresión que jamás había visto, una mezcla de ira contenida y emoción profunda. Señora, dijo, y su voz cortó el aire como un cuchillo afilado. Permítame corregir su información profundamente errónea. Patricia parpadeó, confundida por el cambio de tono. De hecho, Catalina es mi hija biológica, declaró, y el mundo pareció detenerse. Y es la heredera de mi corporación. La busqué durante 20 años. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. ¿Qué? ¿Qué había dicho? El señor Mendoza, mi padre, se volvió hacia mí, y ahora entendí por qué sus ojos me habían parecido familiares. Eran mis ojos. Los mismos ojos color avellana que veía en el espejo cada mañana. Catalina, dijo, su voz ahora suave, temblorosa. Cuando recibí tu correo invitándome a esta cena, investigué quién eras. Tu nombre, tu fecha de nacimiento, el orfanato donde te dejaron. Todo coincidía. Ordené una prueba de ADN discreta a través del vaso de agua que tomaste en nuestra primera reunión en tu oficina hace 3 semanas. Los resultados llegaron ayer. Eres mi hija. Las lágrimas finalmente cayeron, pero ya no me importaba. No entiendo. Tu madre, Elena Soto, era el amor de mi vida, explicó, sacando una fotografía gastada de su billetera. Era una mujer joven, hermosa, con los mismos ojos que yo tenía. Nos conocimos en la universidad. Nos enamoramos. Pero yo venía de una familia extremadamente tradicional, conservadora. Cuando quedó embarazada, mis padres me dieron un ultimátum. Ellos o ella. Su voz se quebró. Fui un cobarde. Elegí el dinero, la empresa familiar, mi futuro asegurado. Elena desapareció. Pasaron años antes de que reuniera el coraje de buscarla. Cuando finalmente lo hice,
Descubrí que había muerto en un accidente automovilístico 2 años después de que nacieras. Y que te había dejado en un orfanato porque estaba sola, enferma, sin recursos. Papá, mi padre adoptivo, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Catalina, yo no sabía. Cuando tu mamá y yo te adoptamos, el orfanato no tenía información sobre tus padres biológicos. Ricardo continuó, ahora hablando directamente a mí, ignorando completamente a Patricia y sus hijos. He estado buscándote durante 2 décadas. Contraté investigadores privados, doné millones a sistemas de búsqueda de niños. Y cuando vi tu nombre en ese correo electrónico, cuando vi tu foto en el perfil de LinkedIn, supe que tenía que verificarlo. No quería darte falsas esperanzas hasta estar seguro. Se acercó a mí, despacio, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Perdí 20 años de tu vida por mi cobardía. Pero si me lo permites, me gustaría conocer a la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Una mujer que, según veo, logró todo sola. Una mujer que tiene más valor y dignidad que cualquier persona en esta mesa. La última parte la dijo mirando directamente a Patricia, cuyo rostro había pasado por todos los colores del arco iris: shock, incredulidad, y ahora, terror puro. Yo no sabía, tartamudeó Patricia. No, dijo Ricardo fríamente. No sabía. Y no le importó. Usó el origen de mi hija como arma para humillarla, sin saber que ese, orfanato cualquiera, fue donde tuve que dejar al amor de mi vida porque fui demasiado cobarde para defenderla. Se volvió hacia mi padre adoptivo. Señor Ramírez, le agradezco profundamente que haya dado a mi hija un hogar lleno de amor. Es evidente que usted sí supo ver el tesoro que tenía. Pero esta mujer, señaló a Patricia, ha estado envenenando este hogar con su veneno clasista. Saqué un sobre de mi bolso con manos temblorosas. Lo había preparado esa misma tarde, después de semanas de documentar cada comentario cruel, cada humillación. Patricia, este es mi regalo de aniversario para papá. Una recopilación de mensajes, correos y grabaciones de audio de cada vez que me menospreciaste, me humillaste, o trataste de sabotear mi carrera en los últimos 3 años. Lo he estado documentando todo. Su rostro se volvió ceniza. ¿Tú, qué has hecho? Lo que debí hacer hace años, respondí, mi voz ahora firme. Papá, ¿sabías que Patricia le dijo a mi jefe que yo robaba material de oficina? ¿O que le dijo a tu familia que yo te pedía dinero constantemente cuando jamás te he pedido un centavo? ¿O que convenció a Daniel de no invitarme a su graduación diciéndole que yo estaba celosa de su éxito? Papá tomó el sobre con manos temblorosas, su rostro transformándose de soca furia mientras leía. Ricardo puso una mano protectora en mi hombro. Catalina, si me lo permites, me gustaría que conocieras a tu hermana. Gabriela tiene 18 años. He estado criándola solo desde que su madre y yo nos divorciamos hace 5 años. Le he hablado sobre ti, sobre mi búsqueda. Está ansiosa por conocer a su hermana mayor. Una hermana. Tenía una hermana. Y sobre la herencia, continuó, sacando documentos de su maletín. El 50% de las acciones de Corporación Mendoza están a tu nombre desde hoy. Los abogados finalizaron los papeles esta tarde. El otro 50% será para Gabriela. Eres, oficialmente, una de las mujeres más ricas de este país. Patricia hizo un sonido estrangulado. Daniel dejó caer su teléfono. Pero más importante que el dinero, dijo Ricardo, y ahora sus ojos brillaban con lágrimas, me gustaría conocerte. Ser parte de tu vida, si me lo permites. No puedo recuperar los años perdidos, pero puedo estar presente de ahora en adelante. Me levanté, las piernas temblando, y lo abracé. Este extraño que era mi padre biológico, que me había buscado durante 2 décadas, que había aparecido exactamente cuando más lo necesitaba. Me gustaría eso, susurré contra su hombro. Cuando nos separamos, me volví hacia mi padre adoptivo, quien ahora lloraba abiertamente. Papá, tú siempre serás mi papá. El hombre que me crió, que me enseñó a andar en bicicleta, que asistió a cada recital escolar. Nada cambia eso. Lo sé, mija, dijo, abrazándome con fuerza. Y me alegra que hayas encontrado a tu padre biológico. Te mereces tener ambos. Patricia intentó hablar. Catalina, yo, no sabía que él era. No importa quién fuera, la interrumpí, mi voz dura.
Lo que dijiste, lo que has hecho durante años, revela exactamente quién eres tú. Y papá merece mejor. Mi padre adoptivo se volvió hacia Patricia, su rostro transformado en una máscara de determinación que nunca le había visto. Patricia, mañana hablaremos con un abogado. Esto terminó. ¿Qué? No puedes, comenzó ella. Puedo y lo haré, dijo él firmemente. Debí hacerlo hace años. Permitir que trataras así a mi hija fue mi mayor error, y no lo cometeré más. Ricardo asintió con aprobación. Señor Ramírez, mis abogados estarán a su disposición para facilitar el proceso. Gratis, por supuesto. Es lo menos que puedo hacer. Daniel y Sofía observaban todo en shock absoluto, finalmente comprendiendo las consecuencias de años de complicidad silenciosa con el abuso de su madre. Y ustedes dos, les dije, enfrentándolos directamente por primera vez. Siempre supieron lo que hacía su madre. Nunca dijeron nada. Esa es su elección, y vivirán con ella. Ricardo miró su reloj. Catalina, tengo el coche esperando afuera. ¿Te gustaría venir a conocer a Gabriela esta noche? Está en casa, esperando noticias. O si prefieres esperar, lo entenderé perfectamente. Miré a mi padre adoptivo, quien asintió con una sonrisa a pesar de sus lágrimas. Ve, mija. Yo estaré bien. Tenemos mucho que arreglar aquí. Tomé mi abrigo y mi bolso. Al pasar junto a Patricia, me detuve. Durante años me hiciste sentir menos inteligente, menos valiosa, menos digna. Pero resulta que vengo de exactamente donde debía venir. De padres que se amaron genuinamente, aunque las circunstancias no les permitieron estar juntos. Y fui criada por un hombre que eligió amarme sin importar la sangre. Eso me hace más rica que cualquier cuenta bancaria. Salí de mi departamento con Ricardo, dejando atrás años de humillación y dolor. Caminando hacia un futuro que nunca imaginé posible. En el coche, Ricardo me mostró fotos de Gabriela, una adolescente sonriente con mis mismos ojos. Te pareces tanto a tu madre, dijo suavemente. Ella estaría tan orgullosa de ti. ¿Puedo preguntarte algo?, dije, limpiándome las lágrimas. ¿Por qué aceptaste venir esta noche? Quiero decir, antes de saber seguro que era yo. Sonrió. Porque cuando leí tu correo electrónico, había algo en tu manera de escribir, tu profesionalismo, tu calidez. Recordaba tanto a Elena. Y cuando investigué más, vi que trabajabas en la misma firma donde yo comencé mi carrera. Donde conocí a tu madre. Sentí que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. 3 semanas después, estaba sentada en la oficina del presidente de Corporación Mendoza, mi oficina ahora también, revisando informes financieros con Gabriela a mi lado, quien resultó ser un genio de las matemáticas. Ricardo había insistido en que ella empezara a aprender el negocio familiar también. Tu hermanastra envió otro mensaje, dijo Gabriela, mostrándome su teléfono. Sofía había estado intentando contactarme desde que se enteró de mi herencia. Bloquéala, respondí sin dudarlo. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Mi padre adoptivo se había divorciado de Patricia, quien ahora enfrentaba cargos por difamación después de que se descubriera que había estado difundiendo rumores falsos sobre mí en mi trabajo. Ricardo se había encargado personalmente de asegurar que enfrentara consecuencias legales. Catalina, llamó Ricardo desde la puerta. Tengo a alguien más que quiere conocerte. Entró con una mujer mayor, elegante, con lágrimas en los ojos. Esta es tu abuela, María Elena. La madre de tu mamá. Ella también te ha estado buscando. Me levanté, temblando, mientras mi abuela me abrazaba como si nunca fuera a soltarme. Mi nieta, sollozó. Mi hermosa nieta. Tu madre te amó tanto. Tanto. Y así, pieza por pieza, encontré no solo a un padre biológico, sino a toda una familia que me había estado buscando. Una familia que me valoraba no a pesar de mi origen, sino precisamente por él. Patricia había intentado usar mi adopción como arma para destruirme. En cambio, sin saberlo, había iniciado la cadena de eventos que me llevaría a encontrar mi verdadera identidad, mi verdadera familia, y mi verdadero valor. Porque al final, no importa dónde comiences. Importa quién decides ser, y quién decide amarte en el camino. Y yo había sido amada, por un padre adoptivo que me eligió, por un padre biológico que nunca dejó de buscarme,
y por una familia que finalmente estaba completa.